saludarlos. Que tengan todos una bendecida. Buenas noches, Lica. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Bueno, jóvenes, para dar continuidad a nuestro programa de Derecho Administrativo 1, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que vimos el último día de clase, que fue el viernes, el lunes, hace 8 días. Pero previo a ello quisiera saber si dentro de la asistencia del día de hoy está Catherine Yulisa Paredes Jiménez y Ashley Gabriela Vázquez García, porque estaba tratando de colocar ya las notas para poderlas subir al sistema ya de manera oficial, pero la coordinación a mí me envía un listado oficial de los alumnos que tengo asignados en la sección G. Y dentro de este listado oficial no me aparece Catherine Yulisa ni Ashley Gabriela Vázquez. Y sí me aparece que se ha efectuado el examen, el primer parcial, y que hizo también el primer trabajo, ¿verdad? Entonces, sí quisiera que se pusieran en contacto si están asignadas a mi sección o las asignaron a otra antes de que continúen, porque esto les puede afectar, ¿verdad? Ya vamos a entrar en unos días al segundo parcial y, como les repito, estaba tratando de hacer los cuadros oficiales, pero ellas no me aparecen en el listado oficial que me pasaron. Entonces, para que tomen nota, si están presentes en la clase del día de hoy, Catherine Yulisa Paredes Jiménez y Ashley Gabriela Vázquez García. Entonces, jóvenes, vamos a continuar, ya que tenemos dentro de nuestro programa algunos puntos que tocar previo al segundo parcial. Yo me preocupo cuando ya empiece octubre, porque ya en octubre, la quincena, me imagino que ya van a empezar a publicar las fechas de los segundos parciales. Entonces quisiera que todos estuvieran en la misma sintonía con los temas a tocar. El día de hoy les subí a Classroom algún material de la clase anterior. Me queda pendiente un resumen que se los voy a pasar en limpio de la otra clase, que también es parte de la evaluación para el segundo parcial, que es en relación a la personalidad del Estado, ¿verdad? Que estuvimos hablando de la personería jurídica. Entonces, eso se los voy a enviar el viernes junto con la clase del día de hoy, para que podamos nosotros llevar una relación clara y precisa de los temas que estamos abordando. Pues voy a hablarles un poco sobre lo que nos quedamos y que esto tiene mucha relación con el tema del día de hoy, que es la jerarquía administrativa. Nosotros estuvimos viendo en la clase pasada, nos quedamos ahí de lo que era la jerarquía administrativa. Vimos sus características, sus potestades y las clases de la jerarquía administrativa. ¿Por qué les hago este recordatorio? Porque las clases de jerarquía administrativa tienen una relación con los sistemas, que es el tema de hoy, para que tomen nota que este es el punto, los sistemas o técnicas de organización de la administración pública. Entonces, la competencia y la jerarquía van de la mano para que nosotros podamos continuar con este otro punto, ¿verdad? Punto de estudio. Dentro de lo último que vimos en las jerarquías, estábamos viendo en relación a lo que es la ley del servicio civil, que les dije que voy a necesitar que me la tengan ustedes lista tal vez para la otra clase del día lunes, porque ahí vamos nosotros a tocar lo que es
el poder disciplinario en relación a todo lo que establece, ¿verdad?, las sanciones que están establecidas dentro de la ley del servicio civil y que aplican a este poder disciplinario y que es un procedimiento que se les aplica a los trabajadores del Estado, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes la manejen, que ya la estén leyendo, como les dije a un inicio, que íbamos a ver lo más importante del contenido de la ley del servicio civil para que ustedes vayan ya encuadrando los temas que hemos estado viendo en los cursos, ¿verdad? Y que vayan teniendo ustedes esa secuencia lógica del porqué de cada uno de los temas que hemos tocado. En este punto específico, la competencia y la jerarquía, porque en este momento lo vamos a amarrar con estos sistemas o técnicas que establece nuestra ley para poder tener una buena organización de la administración pública que es la que se maneja en nuestro país, en Guatemala, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan tomando nota y vayan acentuando un poco los temas y los vayan relacionando, este tema de lo que es realmente estos sistemas de organización en la administración pública, es importante para el estudiante que interprete con claridad la función administrativa como actividad importante encomendada según la Constitución Política de la República al organismo ejecutivo. Estamos basándonos mucho en estos temas al organismo ejecutivo, porque es donde nosotros estamos viendo de qué formas, qué sistemas utiliza la administración pública para organizarse como tal, ¿verdad? Entonces, quisiera que ustedes tuvieran unos pincelazos en relación al sistema o técnicas de la organización de la administración pública, para que al momento cuando yo les esté enviando ya el resumen o las notas de donde yo les doy la clase, ustedes tengan una amplitud mejor, estén enriqueciendo su conocimiento y que cualquier duda, pues ahí pueden ustedes tomarla, resolverla con ejemplos, ¿verdad? Con ejemplos de cada uno de estos sistemas y que son los que en la actualidad se manejan en la administración pública. Entonces, si nosotros vamos a lo que es el sistema o técnicas de la organización de la administración pública, estas son las formas de la organización administrativa que están íntimamente relacionadas con la administración pública nacional. Entiéndase, el ejecutivo, es como les estaba hablando, ¿verdad? Y en muchos aspectos con la administración pública de las entidades locales, como son las entidades departamentales, las municipales, las regionales, que van dentro de este tema del Ejecutivo, están inmersas dentro del Ejecutivo. Como también podemos nosotros de tener como un denominador común, que es ser que estas instituciones públicas, por ende, son órganos estatales y como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ustedes pueden checar este artículo 134 o toman nota en este momento, este artículo 134 de la Constitución Política de la República, en donde ustedes van a tener el fundamento legal. Se los voy a leer para que ustedes tengan esa noción y vayan llevando la secuencia, ¿verdad? El artículo 174 nos da el fundamento, 134, perdón, les da el fundamento legal de la descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas descentralizadas que actúan por delegación del Estado.
este es un fundamento en donde está los sistemas, cómo pueden estos departamentos, las municipalidades en sí, que son también parte de estos sistemas de que regula acá la Constitución, que es la descentralización y la autonomía. Pero nosotros vamos a dar inicio con esos sistemas, esas clases de sistemas que tenemos en la organización de la administración pública, ¿verdad? Y que son las que ejercen la función pública a través del Estado. Pero los órganos de administración la especifica específicamente la función administrativa. Entonces, dentro del Estado, podemos decir nosotros que tiene su propia organización que conforme a la Constitución Política de la República está estructurada por los tres poderes, por los tres organismos que son el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. El estudio de nuestra materia, que es el derecho administrativo, nos encausa a la función administrativa que realiza principalmente uno de estos organismos, que es el ejecutivo, el que tiene su propia estructura con características particulares de acuerdo con las necesidades que plantee su funcionamiento. Entonces, esta organización de lo que son los sistemas de la administración pública está integrada por una serie de elementos que realmente interactúan en un complejo sistema de atribuciones y competencias que estos sistemas les dan, ¿verdad? Para delimitar el campo de acción por materia, por grado, por territorio. Este tipo de organizaciones, este tipo de sistemas son los que nos van a dar esa pauta en el campo de acción de este sistema, que si vamos a actuar por materia, por grado o por territorio. Están estructurados de esa manera estos sistemas, a fin de que la acción de sus órganos no interfieran entre sí, con una distribución de las responsabilidades de su actuación ante la propia organización y frente a terceros que pueden verse afectados por la acción de estos sistemas. Entonces, el funcionamiento de estos sistemas, el funcionamiento de esta organización hace necesario utilizar diferentes estructuras de acuerdo con las necesidades y los fines propios que se propone demostrar con esta organización, con este sistema. Estas formas de organización, jóvenes, se determinan con base en consideraciones políticas y técnicas, en razón de la independencia de los órganos que la componen, de la especialidad de la materia que desarrollan y el territorio en que la ejecutan. Esa va a ser la base de estos sistemas, ¿verdad? Tiene que tener razón de la materia, razón de grado, razón de territorio, como lo hablamos anteriormente. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestro estudio, de nuestras teorías, dentro de nuestros autores del derecho administrativo, que tradicionalmente se han considerado 4 formas de organización administrativa, que ustedes, si gustan, toman nota para que vayan relacionando, o cuando llegue el material, pues ustedes la pueden ya determinar más despacio, pero pueden tomar nota de estas 4 organizaciones administrativas. Que tenemos la centralización, tenemos la desconcentración,
la descentralización y la autonomía. Son cuatro que tradicionalmente se han analizado, se han estudiado y que son las que se manejan, estos sistemas se manejan en Guatemala. Entonces, si nosotros vemos que tenemos ya que la administración guatemalteca se encuentra inmersa en una compleja serie de órganos que parten del vértice, que es el Ejecutivo, con un sistema centralizado. Este es el sistema centralizado que utiliza el Ejecutivo, que funciona a nivel nacional. Los gobernadores departamentales, las gobernaciones departamentales, también centralizados, los municipios también centralizados y sus órganos y consejos, alcaldes y regiones, consejos de desarrollo urbano y rural. Para que ustedes tengan un ejemplo más claro y generalizado, tenemos algunos entes autónomos, que es lo que nosotros tenemos que tener como claro, ¿verdad? Para poder definir lo centralizado, lo descentralizado y lo autónomo. Lo autónomo es importante que ustedes tomen nota porque de esa manera se los voy a ir enviando, ¿verdad? Tenemos que ¿me están hablando? ¿No? Que los entes autónomos denominados así constitucionalmente puede ser el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS. Tomen nota, por favor, que este es un ente autónomo. Tenemos también a la Universidad de San Carlos de Guatemala como un ente autónomo, el Banco de Guatemala, la Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca, la CDAG, la Escuela Nacional de Agricultura y los municipios. Otras autónomas por disposición legal está el RENAP, el Registro Nacional de las Personas. Entonces, ustedes van a tomar nota de estos autónomos para que podamos más adelante ir definiendo cada uno de estos sistemas. Pero el sistema que tiene el Ejecutivo es el sistema o su organización que le llamamos centralización. Vamos nosotros a ver que la legislación guatemalteca, como les dije hace un momento, en el artículo 134 constitucional, establece las funciones que desarrollan entidades descentralizadas, así como la forma de creación de estas entidades. En su momento, ustedes ahorita solo tomen nota y anoten el artículo 134 de la Constitución Política de la República para que puedan ir haciendo su relación del tema. Así como el artículo 224 que establece el territorio de la República. Ese también póngale un asterisco, el artículo 224 de la Constitución Política de la República que establece el territorio de la República. Se divide para su administración en departamentos. El territorio de Guatemala se divide en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo que van a establecer criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado de desarrollo integral del país, para que vayamos viendo nosotros cómo va inmersa la competencia según el territorio también, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Entonces,
vamos a tener claro que el Ejecutivo es el que establece como uno de los principios de la función administrativa en la descentralización. Tomen nota, por favor, que el Ejecutivo establece como uno de los principios de la función administrativa es la descentralización. Entonces, para que ustedes vayan aterrizando y vayamos haciendo una definición de lo que significan estos sistemas y que los vayamos relacionando con las cuatro formas de organización administrativa o de sistemas administrativos, vamos a tomar nota, si gustan lo pueden hacer, que la definición de lo que es los sistemas de la organización o técnicas establece la definición de lo que significa sistemas o técnicas de organización, porque puesto que de ahí pueden surgir las doctrinas de estas formas de organización. Algunos autores denominan a los sistemas o técnicas de organización administrativa formas de organización administrativa. Sistemas o formas es la manera como los señalan algunos autores, ¿verdad? También hay otro autor que dice que son formas de organización de la administración pública. Todo va relacionado a organizar, a ordenar, acomodar sistemáticamente todo lo que es la administración pública. Desde un punto de vista técnico, tiene que tener un conjunto de elementos para llevar a cabo una actividad, cumplir un fin u obtener el objetivo al cual se han propuesto, ¿verdad? Dicha organización. Entonces, estas organizaciones son las formas de organizar, son los sistemas que va a utilizar cada organización de la administración pública para poder llegar al fin establecido, al fin que se han propuesto, a ese objetivo por el cual fue creada esa organización, ese órgano administrativo, ¿verdad? La administración pública, como ustedes saben, como todo es un elemento del Estado y que necesita ordenarse adecuadamente, sistemáticamente, técnicamente, es decir, organizarse para realizar su actividad con rapidez, eficacia, para lograr el objetivo propuesto. Por ello, es de que nosotros debemos hemos conocido que a través de la evolución de la administración pública, de buscar formas de organización que respondan lo mejor posible a las necesidades del país en un momento determinado, tenemos que organizarnos, tenemos que esa administración, ese sistema que vamos a adecuar a ese fin, a ese objetivo por el cual estamos creándonos, tiene que estar de acuerdo a ese objetivo primordial para que podamos actuar con mucha organización, con mucha responsabilidad, con eficacia, para poder lograr el objetivo primordial. Entonces, para que podamos nosotros comprender de una mejor forma, de una forma más clara de estos sistemas o técnicas de organización administrativa, se entiende por organización administrativa del Estado como una entidad abstracta, al igual que toda otra institución jurídica. No está en situación de existir y actuar, sino a través de las personas físicas. Por eso es de que el elemento humano es importante
para estos sistemas, porque son los que van a llevar a cabo esta dinámica, esta acción entre los movimientos que van a investir esa calidad del órgano. Entonces, dentro de esta organización es importante el factor humano para poder llegar nosotros a un objetivo deseado, a un bienestar, a un bien común para el cual fue creada esta organización, ¿verdad? Y que realmente la acción que se va a ejercer a través de este ser humano lo pone en movimiento y va invistiendo al órgano por el cual va a llevar ese objetivo dentro de la administración. Entonces podemos decir nosotros que la organización es el fenómeno por el cual las personas físicas asumen una posición dentro de las entidades abstractas y les permiten a estas vitalizar y concretar la actuación de la administración pública. Entonces podemos decir nosotros que un elemento principal de estos sistemas es el ser humano, ¿verdad? Que es el que va a poner a caminar este andamiaje, esta organización para poder llevar el objetivo al principal objetivo, que es el bien común en muchas organizaciones del Estado, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos la diversidad de órganos con atribuciones y competencias diferentes, esto tiende a lograr una eficiente realización de los cometidos para los cuales fueron creados, una mayor garantía para los terceros y una precisa determinación de las responsabilidades. Pero para llevar a cabo este objetivo, tienen que existir dentro de la organización de la función administrativa necesariamente 4 elementos. Uno de ellos es el que les mencioné, que ya es lo físico, el ser humano, pero también tenemos otros que, si ustedes gustan, van tomando nota, y si no, después los van a ir ubicando dentro del material que yo les voy a estar enviando. Tenemos como un elemento principal, como número 1, todos son principales para llevar a cabo este sistema, pero las potestades, las facultades o poderes de que están dotados los órganos administrativos, es decir, la competencia, es un elemento principal del sistema o técnica de organización de la administración, ¿verdad? Tenemos otro elemento importantísimo, que es el límite territorial o técnico. El límite territorial o técnico funcional para ejercer la competencia administrativa. Tiene que haber un límite territorial para poder ejercer la competencia administrativa. Y otro elemento principal es que tiene que haber jerarquía. Tiene que estar presente la jerarquía en estos sistemas. Si son órganos centralizados, tiene que haber jerarquía. La descentralización, la autonomía, según guarden los entes públicos, relación de dependencia o independencia dentro del cuadro administrativo integral de la administración. Es decir, dentro de la jerarquía tiene que haber mucha relación con esos entes descentralizados o independencia dentro del cuadro administrativo, ¿verdad? En lo que es el tema de lo que es la centralización, vamos a ver que la jerarquía prevalece. De la jerarquía viene todo el poder y vamos en jerarquía para los subordinados. Por eso de que al final de estas características y de todo lo que es la jerarquía, nosotros vamos a ver, a poder analizar, integrar con lo que hemos visto,
en la ley del servicio civil, que es tan importante dentro de este sistema. Todo va a ir relacionado, ¿verdad? Entonces, como cuarto elemento, tenemos la organización administrativa. Esta adopta diversas modalidades, pero que todas ellas pueden reducirse a dos principales sistemas: la centralización y la descentralización. Dentro de toda la organización administrativa, los principales sistemas vamos a conocerlos: la centralización y la descentralización, que son los que van a estar inmersos dentro de la administración pública. Los sistemas o técnicas de la organización de la administración pública, jóvenes, no son más que las formas o el modo que adopta el ordenamiento y estructura de las partes que integran el organismo ejecutivo y las entidades que ejercen funciones administrativas que integran la administración estatal, con la finalidad de lograr la unidad de la acción, la dirección y la ejecución, y evitar que no se dupliquen estos esfuerzos en otras instituciones. Tienen que tener claro cuáles van a ser las funciones, cuál va a ser la unidad de acción. Por ejemplo, si nosotros tenemos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud tiene que tener claro cuál es su objetivo, cuáles van a ser la unidad de acción, que es la salud, ¿verdad? Entonces, en función de eso, se van a enfocar las demás direcciones, se van a ejecutar los proyectos y planes que tengan en relación de salud, para evitar esfuerzos que se vayan con otras instituciones, que podría ser, poniéndoles también otro ejemplo específico, al Ministerio de Agricultura, que es otro tema totalmente diferente con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es un ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, al tener claros esta unidad de acción, vamos a evitar la duplicidad de esfuerzos y alcanzar económicamente los fines y obligaciones del Estado señalados en el ordenamiento jurídico establecido. Entonces, si nosotros tenemos claro que en la teoría del derecho administrativo generalmente se ubican 4 sistemas o técnicas o formas de organización de la actividad administrativa del Estado, y que les dije anteriormente que se denominan como sistemas de centralización o concentración, concentración, descentralización y la autonomía administrativa. Esos van a ser los 4 sistemas que vamos a tratar en este punto, en este tema, para que ustedes vayan conociendo cuáles son esas formas de organización, y que vamos a tratar de estudiarlas realmente, cómo existen en la doctrina y cómo existen en la práctica, ¿verdad? Para que ustedes realmente vayan manejando ese tipo de sistemas en el momento que ya les toque estar en una organización, cuando ya sean profesionales del derecho, ¿verdad? Cómo están contenidas en nuestra legislación, como ya les repetí, ¿verdad? Que es la centralización, la concentración o concentración administrativa, que esta la maneja el organismo ejecutivo, así como el organismo ejecutivo representado por el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y demás subordinados del mismo. Vamos como una pirámide, ¿verdad? Para poder llegar del poder desde el presidente hasta
directores, viceministros y directores y los demás subalternos. Tenemos nosotros la desconcentración, para darles una generalidad en relación a la desconcentración administrativa. Algunos autores no la tienen como un sistema centralizado, sino que lo tienen como un sistema descentralizado y que tenemos también dentro de todo este sistema para poderlos clasificar. Como les decía, ¿verdad? Que tenemos la desconcentración y la autonomía. Que la autonomía, todo vamos a irlo viéndolo cada uno en sus puntos, con sus ejemplos respectivos para que ustedes lo vayan encuadrando dentro de su estudio. Entonces, nosotros, la razón que nosotros tenemos de estudiarlas todas es por cuestión puramente de doctrina, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, aunque resulte que la desconcentración ya no es mucho considerada como un sistema y la autonomía van quedando así como muy en tercer lugar, pero lo que más prevalece en la administración pública es la concentración. Entonces, vamos a ir nosotros amarrándolo con cada una de las explicaciones que le dé de cada una de estas formas, ¿verdad?, de organización. La organización político-administrativa en Guatemala se divide en nacional, departamental, municipio, regiones, que impone la insistencia de 3 tipos de gobierno. El ejecutivo a nivel nacional, la administración pública departamental, las gobernaciones departamentales actualmente no tienen mucha relevancia, pero la administración pública municipal es importantísima porque tiene muchas funciones del bien común de servicios públicos para la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, lo enmarcamos dentro de uno de los importantes sistemas que tiene la municipalidad, ¿verdad? Para que ustedes vayan tomando la noción del tema. Para poder abordar precisamente lo que es la centralización o concentración administrativa, jóvenes, ya tocando una de las formas de organización o de los sistemas de organización, que es la centralización o concentración administrativa, podemos definir que la centralización o concentración administrativa es una estructura en la que el conjunto de órganos administrativos de un estado están enlazados bajo la dirección de un órgano central único y encuentran su apoyo en el principio de la diversidad de funciones, pero dentro de un orden de relación en que el impulso y la dirección lleva el superior jerárquico, como una pirámide, ¿verdad? Las políticas generales del gobierno, entiéndase el presidente, y la ejecución de las decisiones de los subordinados y para los subordinados a través de la competencia administrativa corresponde a todos los subordinados. Como si estamos en la pirámide, está el presidente, luego vienen los ministros, los viceministros, los directores generales, que serían como los subordinados, empezando desde el presidente, ¿verdad? Desde las más altas jerarquías hasta funcionarios más bajos en la escala jerárquica. Ustedes han escuchado que en lo que es el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, se manejan con escalas jerárquicas y que tienen esa escala jerárquica que tienen los mandos y que van desde el comisario general, van subcomisarios, van
oficiales, van inspectores y van los agentes. Esa es una pirámide, esa es una escala. Por eso dicen que la Policía Nacional se caracteriza por ser una institución de escala jerárquica, que maneja la escala jerárquica porque tienen grados, ¿verdad? Tienen grados, tienen jerarquías para poder tener esa competencia en cada uno de los territorios a nivel nacional. Vamos relacionándolo de esa manera, esos sistemas. Y en este sistema que les estoy poniendo de ejemplo, tiene como la pirámide el presidente, el ministro de Gobernación, los viceministros, vienen el director general, vienen los otros mandos como comisarios generales, subcomisarios, inspectores, oficiales, y así sucesivamente va una escala jerárquica. Ese es un ejemplo, jóvenes, de cómo se puede aplicar la competencia y el territorio. Entonces nosotros podemos afirmar que la centralización consiste en el cúmulo de facultades de dirección y decisión asignados a órganos situados en la cúspide, en la pirámide, la relación jerárquica. Los órganos que pertenecen a esta forma de administración, es la centralización, carecen de personalidad jurídica propia y patrimonio propio. Actúan siempre bajo la sombra de la personalidad del Estado y los recursos económicos les son asignados por el presupuesto de gastos de la nación. Este es el sistema centralizado. La doctrina internacional, para que ustedes tengan un amplio conocimiento en relación a este sistema, establece que la centralización administrativa o administración directa tiene lugar cuando el conjunto de competencias administrativas se concentran en uno o más órganos superiores de la administración, que reúne las facultades de decisión, presupone un proceso de unificación, de coerción, de elementos que se concentran en torno a un órgano central que absorben los órganos locales. Viene entonces a llegar a la misma definición de lo que es el sistema dentro de la administración pública, lo que manifiesta la doctrina internacional, porque nos está diciendo que reúne las facultades de decisión, presupone un proceso de unificación, de coerción y de elementos que se concentran en torno a un órgano central que absorben los órganos locales. Va siempre en el tema de la jerarquía. Entonces, podemos, jóvenes, anotar, si ustedes gustan, lo que puedan captar y después lo van ampliando. La centralización administrativa implica la unidad de los diferentes órganos que la componen. Entre ellos existe un acomodo jerárquico de subordinación frente al titular del poder en este sistema, que es el Ejecutivo, y el Ejecutivo lo representa el presidente. Entonces, si nosotros vamos a través de la centralización administrativa, que existe cuando los órganos se encuentran colocados en diversos niveles, pero en todos en una situación de dependencia. Si se van dando cuenta, la situación de dependencia que se va dando en cada uno de estos órganos, hablando del Ejecutivo,
el presidente, ministros, viceministros, todos ellos tienen una relación de dependencia, ¿verdad? Para que puedan tener ese nivel hasta llegar a la cúspide. Desde abajo hasta arriba van a tener una relación de dependencia hasta llegar a la cabeza, digamos, que es el presidente, en que se encuentra, dice, el jefe supremo de la administración pública, o sea, el presidente de la República de Guatemala. Tenemos que tener ese entendimiento que la centralización se maneja a través de las jerarquías y que la cabeza o la cúspide, para poder llegar a la cúspide, es el presidente de la República de Guatemala. Entonces, vamos aterrizando, jóvenes, que la centralización corresponde a la forma de organización interna del organismo ejecutivo. La centralización corresponde a la forma de organización interna del organismo ejecutivo. Póngale un cheque. Ahí, por favor. Los órganos administrativos se encuentran agrupados, uno respecto a otro. Entiéndase, presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, directores generales y demás funcionarios. Ven cómo vamos armando ya nuestro propio entendimiento, nuestra propia definición de lo que es el sistema de centralización. Entonces, en una relación de jerarquía se tienen que dar todos estos elementos que les he mencionado. Presidente, vicepresidente, ministros, etcétera, etcétera, que ya se los mencioné. En una relación de jerarquía, como si estuvieran formando una pirámide, en cuyo vértice superior está el presidente de la República de Guatemala. Y en las caras de la misma, en orden descendente, los ministros de Estado, los viceministros, los directores, los empleados públicos, etcétera, etcétera. Así que cuando nosotros ya tenemos ubicados en la base de esta pirámide, esta competencia, esta jerarquía, podemos estar hablando de lo que es la centralización en el organismo ejecutivo. Cada uno de dichos órganos está obligado a obedecer a los superiores jerárquicos en la medida en que estos actúen dentro de sus atribuciones, por supuesto, ¿verdad? Y a la vez tienen derecho a mandar sobre los inferiores subalternos, con la misma limitación de ajustar sus actos al principio de legalidad y la juridicidad. Vean qué importante es que no solo pueden ordenar, no solo pueden mandar, sino que tienen que estar apegados al principio de legalidad y de juridicidad para poder actuar y poder ordenar. Tiene que existir ese límite para poder ajustar esos actos y los tienen que ajustar al principio de legalidad y de juridicidad, si no son nulos, ¿verdad? Todas esas órdenes que puedan emitir, si no están apegados al principio de legalidad y juridicidad, son nulos. Tienen que tener presente, ¿verdad? Que si tienen esas facultades, esas atribuciones, esas competencias, tienen que estar apegados a estos principios tan importantísimos que ya los hemos visto al inicio de que empezamos con derecho administrativo. Principio de legalidad y principio de juridicidad, jóvenes. Este sistema de centralización, en pocas palabras, consiste en ordenar a los órganos de la administración central del Estado
bajo un orden jerárquico rígido, dice. La decisión y la dirección corresponden al órgano supremo de gobierno, colocado en el primer lugar, como les hablé anteriormente, en el primer grado o cúspide de la escala de la jerarquía. En este tema específico de organismo ejecutivo es el presidente de la República. Este puede ser denominado de varias formas: presidente, junta de gobierno, soberano, etcétera. Pero en nuestro organismo ejecutivo es el presidente. Entonces, jóvenes, si nosotros entendemos que este sistema de centralización y es el que se maneja en el organismo ejecutivo, tiene que ir bajo la jerarquía, tiene que tener escala de mando, tiene que tener al presidente en la cúspide y de ahí viene lo demás. Yo considero que esto está bastante entendible para que ustedes puedan entablar una conversación, puedan manifestar un criterio propio de lo que es el sistema de centralización, cómo se maneja, en dónde se da, en qué sistema, cómo va esa cúspide que va dando todos los grados de mando hasta llegar a los empleados, en donde tienen que tener para ordenar y para tomar decisiones como base primordial el principio de legalidad y el principio de juridicidad. Así, en pocas palabras, este es el sistema que se utiliza en Guatemala, que es el sistema de centralización. Dentro de esta centralización, podemos nosotros agregarle algunas características. Para que podamos nosotros comprenderlo mejor, podemos tener algunas características para poder determinar, poder definir este sistema centralizado. Entonces, nosotros tenemos que una de las principales características en la centralización administrativa, debe existir un superior jerárquico, que es el más alto grado dentro de la pirámide de la escala, que es el presidente. Miren qué importante es esta característica. Dice que en la centralización administrativa existe un superior jerárquico, que es el más alto. Es el más alto grado dentro de la pirámide de la escala, y dentro de ella, esa escala es el presidente. También otra característica que ustedes pueden tener dentro de su conocimiento y poder tener ya su propio criterio de lo que es la centralización, existe la relación de subordinación de los órganos administrativos que pertenecen a la jerarquía administrativa del organismo ejecutivo. Entiéndase presidente, vicepresidente, ministros, viceministros de Estado, hasta el empleado de menor jerarquía. Tiene que existir esa relación de subordinación de los órganos administrativos. La tercera característica importantísima que yo necesito que también las otras que les he dicho son importantes, vayan ustedes tomando nota. Lo más importante, al existir jerarquía dentro de los órganos administrativos, se manifiestan los poderes de la misma, del mismo sistema. ¿Por qué? Porque el poder de mando se da aquí en esta manifestación de poderes, el poder de mando, el poder disciplinario, de avocación,
delegación, de revocación, de revisión, de control, que son los poderes o potestades que genera la jerarquía administrativa. Por eso es que al existir esta jerarquía dentro de los órganos administrativos es donde se manifiestan esos poderes, ¿verdad? Y que vamos aterrizando y vamos llegando, que también hay sanciones disciplinarias que vienen a ser ordenadas por ese mando, por esa jerarquía, para poder llegar a la sanción disciplinaria, que es lo que vamos a ver más adelante con la ley del servicio civil. Otra característica importante dentro de la centralización es que los órganos administrativos inferiores ejecutan las órdenes sin ningún poder de decisión de carácter político. En Guatemala, la decisión política corresponde con exclusividad al presidente de la República, por excelencia, pero depende de las políticas del partido político. O sea que los órganos administrativos inferiores son los que ejecutan las órdenes sin ningún poder de decisión, solo léase, ejecútese y cúmplase, ¿verdad? Bueno, entonces, como ya hemos visto estas características, voy a dejarles hasta acá para que podamos llevar una secuencia más lógica y entendible, lo que nos haría falta para lo que es la centralización, lo que son los elementos de la centralización, de cómo los elementos de la concentración pueden llevarnos a nosotros a poder tener ya en concreto la definición específica de lo que es la concentración, que al final es lo que nosotros vamos a ir armando con lo que hemos estado entendiendo, características y elementos para poder entrar a la desconcentración en la próxima clase. Entonces, para aterrizar, les dejo pendientes los elementos para que ya al final vayamos armando esa definición con las características y los elementos principales de lo que es la concentración como sistema importante y que es el que tenemos en nuestra República de Guatemala. Se vino bastante fuerte la lluvia por acá, jóvenes, no sé con ustedes cómo están, pero para mí ha sido un honor, un privilegio estar el día de hoy. Le damos gracias a Dios por habernos conectado y que estemos al pendiente del material que les voy a estar completando el próximo viernes. Y les deseo una feliz noche, muchas bendiciones y a sus respetables órdenes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.